Y con gran alegría te saludamos una vez más. Gracias por estar allí del otro lado de esta pantalla. No sé cómo estás viendo el programa, por televisión, por YouTube, por redes sociales. No importa dónde estés, bienvenido. Gracias a Dios que nos permite a través de la tecnología estar cada vez más cerca de aquellas personas que por kilómetros de distancia estamos separados. Gracias por formar parte de esta familia, una familia que estudia la palabra de Dios. Y qué lindo es poder recibir lindos testimonios, lindas historias de personas, de familias, de grupos que se reúnen en diferentes lugares, en casas, en templos, para poder estudiar la Biblia. Porque aquí tenemos un solo objetivo: conocer más de Jesús, conocer el plan de salvación, conocer la voluntad de Dios y pedir que el Espíritu Santo nos ayude a seguir ese camino. Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Estamos en una temporada hablando sobre el santuario, el camino de Dios. Así que un grande abrazo para ti y gracias por acompañarnos. Ya sabes que estoy aquí junto a 7 amigos con quienes compartimos cada programa, cada semana, este estudio. Y hoy quiero saludar a 2 de ellos. En los próximos programas iré saludando y conociendo un poquito más acerca de ellos. Quiero comenzar aquí con Ana. Ana Belén, toma el micrófono allí, por favor. Ana Belén, tú nos contaste en el primer programa que tú eres de Paraguay. Sí, así ¿verdad? mismo, de Paraguay. Y estás estudiando odontología. Bioquímica. Ah, perdón, yo te confundí ahora con María, ¿no? Bioquímica. Cuéntanos un poquito acerca de bioquímica, ¿en qué consiste? Yo específicamente no sé mucho acerca de esa área. Entonces, ¿en qué consistiría un profesional en bioquímica? ¿Cuál es su trabajo a realizar? Y en realidad el campo laboral para un bioquímico es bastante amplio. Tenemos la parte clínica, tenemos la parte de química ambiental, química forense, química de alimentos. Wow, tiene muchas ramas allí Tiene la muchísimas carrera. ramas. ¿Y por cuál te inclinas? ¿Cuál es el área que más te gusta? Y me gusta más la parte clínica, Wow, para trabajar en hospitales. En hospitales. Interesante. ¿Todo eso está dentro del área de salud? Sí, dentro del área de salud. Qué bueno. ¿Extrañas a la familia? Un poco. Un poco. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Una hermana, 2 somos. Solamente son 2 ustedes. Wow, ¿la otra es mayor o menor? Es menor, tiene 16 años. Es menor, tú eres allí la mayor. Sí. Wow, qué lindo, es un privilegio tener hermanos. ¿Cómo le estás pasando aquí en Biblia Fácil? Muy bien, muy feliz y aprendiendo mucho. Qué lindo. Gracias por estar aquí, por acompañarnos siempre. Gracias a vos. Que Dios te bendiga. Voy a saludar aquí a Gregorio. ¿Cómo está Gregorio? Muy bien, pastor. Muy buenos días. Qué alegría de poder estar juntos una vez más aquí en este programa. Durante estas 4 o 5 lecciones, de la 5ª lección ya, ¿cuál es el aprendizaje que estás teniendo? ¿Están cumpliendo tus expectativas? ¿Esperabas aprender todo esto aquí en el programa? Fue muy importante para mí participar en el programa porque hoy comencé a tener una paz inmensa en el corazón, sabiendo que poder saber lo que es el santuario, la iglesia, es muy importante para mí saber que nosotros mismos somos la iglesia de Dios. Y es lo que Dios pidió para que la iglesia pueda ser aumentadas día a día a través de nuestras palabras, a través de su palabra y a través de nosotros comunicar a otras personas. Excelente, Gregorio. Paraguay también. Hoy están aquí 2 representantes de Paraguay. Y bueno, también tenemos de Venezuela, de Argentina, de Perú. Hay otro país aquí representado. Bueno, tú que estás allí, del otro lado, viendo este programa, bienvenido una vez más. Y ahora que conocemos un poquito más de nuestros participantes, estamos listos para abrir la Biblia y vamos a orar. Querido Dios, pedimos tu bendición y tu dirección para abrir tu palabra. Que tu Santo Espíritu continúe abriendo nuestros ojos a aquellas verdades maravillosas que nos tienes que dar mediante este maravilloso tema del santuario. Gracias por el ministerio de Cristo.
Hoy una vez más queremos aceptarlo como nuestro Salvador, como nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador, como nuestro Dios. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. A partir de hoy vamos a acompañar a Jesús en el recorrido que Él hizo en el santuario. Hasta aquí hemos visto fiestas, ritos, ceremonias, muebles, que todo representaba y simbolizaba a Cristo. Mas, ¿cuándo estos símbolos encontraron la realidad? El momento que Cristo vino. Y en Él se cumplieron gran parte de las cosas que en el santuario se realizaban, como ya hemos ido viendo allí en los programas anteriores. Hoy vamos a acompañar a Jesús cómo desarrolló su ministerio en el atrio. Porque si el plan de salvación estaba revelado en el santuario, quiere decir que el ministerio de Jesús tenía que pasar por cada compartimento del santuario, por el atrio, tenía que pasar por el altar, por la fuente de agua, tenía que pasar por el lugar santo y finalmente entrar al lugar santísimo. Porque ahí está revelado todo el plan. Y todo esto apuntaba al sublime ministerio de Jesús. Hoy vamos a ver cómo esto se cumple en Jesús. Antes repasamos aquella triste historia de la mayor tragedia de nuestro mundo. El momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios y cambió toda nuestra historia. Todo lo perfecto se volvió en caos, una vez más. Y allí se abrió un paréntesis, como dijimos en el capítulo anterior. El capítulo 3 de la Biblia es el más triste, ocurre la mayor tragedia, pero el capítulo 20 es nuestra mayor esperanza. Todo lo que perdimos en el capítulo 3 lo recuperamos en Apocalipsis 20. ¿Qué sucede? Los 3 primeros capítulos hablan acerca de bendición, de santidad, hablan de todo lo perfecto. Y los 3 últimos hablan una vez más de que todo aquello que perdimos después del capítulo 3 lo recuperamos, justo faltando 3 capítulos antes de terminar la Biblia. Es decir, el paréntesis se cierra. El pecado abrió una brecha, el pecado abrió un abismo, mas ese abismo es cerrado y nuevamente será restaurado. Cuando cayó Adán y Eva, Dios llamó inmediatamente a un juicio. Vamos a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a encontrar que allí se dio la primera profecía acerca de la venida de Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Alguien tiene listo el texto, Jorge? ¿Puedes leer, por favor, allí? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Wow. Ese día que Dios hizo o llamó a este juicio, marcó el día, la hora, marcó la fecha exacta, porque ya estaba marcado en la eternidad. La fecha exacta en que Cristo daría el pisotón en la cabeza a la serpiente. Apocalipsis 12:9 dice que esa serpiente antigua es el diablo. ¿Correcto? Ahora, Adán y Eva conocían la promesa del Salvador con un nombre. ¿Cuál era el nombre? La simiente de la mujer. No dice, vendrá Jesús y pisará la cabeza. Ustedes saben que esto es una profecía y aquí está envuelto en símbolos. Aquella mujer representaría a la iglesia o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que mediante él traería el Mesías. Y el Mesías sería aquel que pisaría en la cabeza a Satanás a través de su muerte. Finalmente, la destrucción final será después de su segunda venida. Ahora, presten atención. Para Adán y Eva, la promesa del Mesías, ¿cómo era recordada? Como la simiente de la mujer. Para ellos era la simiente. Es por eso que cuando nació Caín, ellos creían que ya era la simiente. Ana. Sí, me quedó una duda en cómo podemos saber que la mujer representa a la iglesia en profecías. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos el simbolismo cuando vamos al capítulo 12, cómo esta mujer representa al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Efesios capítulo 5, una vez más el apóstol Pablo usa el simbolismo de la mujer como la iglesia. Entonces es un símbolo que representa al pueblo de Dios. Ahora, fíjense que allí en el capítulo 4 de Génesis, cuando Eva dio a luz a su primer hijo, que es Caín, miren lo que dijo. Por voluntad de Jehová
he adquirido un varón. ¿Qué cosa pensaba Eva? Que el primer hijo que ella tendría sería el Mesías. Porque era que a través de la simiente de ella, del pueblo, de la mujer, vendría el Salvador. Y ella pensó que Caín sería el Salvador. Es por eso que ustedes van a encontrar en todo el Antiguo Testamento que todas las mujeres israelitas querían tener un hijo varón, porque todas querían ser mamá del Salvador, del Mesías. Ahora, ellos lo conocían como la simiente de la mujer. Y allí Dios puso una enemistad, ¿verdad? Una pelea. Ese conflicto iba más allá del pueblo de Dios con Satanás. Era un conflicto entre dos grandes poderes. Uno le heriría en la cabeza y el otro le heriría en el calcañar. Herir en el calcañar sería la muerte de Jesús, herir en la cabeza sería, con la misma muerte de Jesús, Satanás estaba sellando allí su perdición. Ahora, a través o mediante esa promesa, todos los patriarcas y profetas esperaban a Jesús. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos varios títulos, varios nombres dados para Jesús. ¿Correcto? Vamos a ver, por ejemplo, algunos de ellos. Adán y Eva, cada vez que sacrificaban aquel cordero, ellos veían al Salvador que moría en su lugar, a través de ese cordero. Para ellos, Jesús era conocido como la simiente. ¿Correcto? Para ellos. ¿Cómo era conocido para Abraham? Génesis 14, 18, en el encuentro con Melquisedec, los llama el rey de Salem. Y en el libro de Hebreos dice que Jesús viene según la orden de Melquisedec. Luego vamos a ver a más detalles por qué viene bajo la orden de Melquisedec. Entonces, para Abraham era el rey de Salem, príncipe de paz. ¿Qué era Jesús para Jacob? Génesis 49, 10 dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. El nombre que colocó Jacob para el Mesías era Shiloh. Interesante. Y a él se congregarán todos los pueblos. Ustedes se dan cuenta de los diversos nombres que recibe el Mesías. Si nosotros avanzamos, encontramos Isaías. Isaías 7:14 le da un título muy lindo para Jesús. Yo no estoy menospreciando los otros, pero este es tan especial que se repite en el libro de Mateo. Y allí él dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cómo conocía Isaías al Mesías? Como el Emmanuel. Y si nosotros vemos Isaías 9:6, él coloca otro nombre. Dice, un niño nos es nacido, hablando acerca de Cristo. Y él dice, un hijo nos es dado y el principado está sobre sus hombros. ¿Quién es? Se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Qué lindo! Así se esperaba al Mesías. Jeremías, ¿cómo conoce Jeremías a Jesús? Él dice en Jeremías 23, aquí vienen días en que levantaré a David renuevo justo y reinará. Él está hablando acerca de aquel que vendría de ese linaje. Entonces conocía allí a Jesús como el renuevo, que reinará como rey. Y finalmente Jeremías diría que él será llamado Jehová, justicia nuestra. Es interesante. Aquí se presenta a Jesús como nuestra justicia. Si nosotros preguntamos a Daniel, ¿cómo conoce Daniel a Jesús? Como el Mesías príncipe. Daniel 9:25 habla acerca sobre una profecía que está hablando sobre el ministerio de Jesús, y él dice, entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, haciendo referencia a ¿quién? A Cristo. Si vamos para Oseas, él lo conoce como el Dios de los ejércitos. Y así, todos los profetas esperaban al Mesías. Todos, el pueblo esperaba al Mesías. Ahora, en cada sacrificio ellos veían a ese Mesías que vendría a morir en su lugar. Además, Dios ofreció otras informaciones sobre la venida de ese Mesías. Para eso tenemos que recordar un asunto importante. El santuario terrenal tipificaba o ilustraba 3 fases del ministerio de Cristo. A partir de hoy y en las próximas lecciones vamos a recordar siempre estas 3 fases. ¿Correcto? La primera fase es el ministerio de sustitución, o mejor, es el sacrificio sustitutivo de Cristo.
La segunda es el ministerio sacerdotal de Cristo. Y en tercer lugar, el juicio final. Esas tres cosas se veían ¿dónde? En el santuario. Si nosotros recordamos el santuario, allí nosotros encontramos uno de los primeros textos que leímos al iniciar esta temporada. Asaf, que era un levita descendiente de la familia de Gerson, él escribe en Salmo 77:13. ¿Recuerdan ustedes? El texto dice: oh Dios, tu camino es el santuario. Ahí nosotros traducimos un poco del hebreo para nuestro idioma, el español, y allí sería mejor traducida aquella palabra Bakodesh, que significa santuario. Entonces, el camino de Dios, el plan de Dios estaba en el santuario. Y si estaba en el santuario significa que todo lo que se hacía en el santuario representaba a Cristo. Y que cuando Jesús vendría, tendría que hacer ese recorrido, porque su camino, ¿dónde estaba? En el santuario. Y si vamos al santuario, nosotros vamos a encontrar que era el centro de la vida del pueblo de Israel. Si ustedes se dan cuenta, el santuario estaba en el centro y todas las tribus estaban alrededor. Miren, 3 al oriente, 3 al occidente, 3 al norte, 3 al sur. Y si ustedes se dan cuenta, si el santuario está en el centro, todo el pueblo, al estar reunido alrededor del santuario, formaba una cruz, ¿verdad? Todo porque el santuario, ¿dónde estaba? En el centro. Entonces estaban 3 tribus a un lado, 3 al otro, 3 al oriente, 3 al occidente, 3 al norte, 3 al sur. Todo eso ya simbolizaba o representaba que el plan de salvación estaba allí dentro de ese santuario. Ahora, vamos a ver entonces cómo Jesús hizo ese recorrido. ¿Está bien? Vamos a la Biblia. Gálatas capítulo 4. Gálatas, Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 4 y vamos a leer el versículo 4. Gálatas 4:4. ¿Alguien ya encontró el texto? Ana, ¿encontraste el texto? Puede leer, por favor. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Muy bien. ¿Qué cosa dice el texto? Dios envió a su Hijo cuando se cumplió el tiempo. ¿Qué significa? El nacimiento de Jesús tenía un día marcado, un mes marcado, un año marcado. En el itinerario de Dios no funcionan las casualidades. Todo es providenciado y todo es exacto. Todo es planificado. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió. ¿A dónde le envió? Vamos a Juan capítulo 1. ¿Ya? Juan capítulo 1, versículo 14. El Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Wow, este texto es impresionante. Juan 1:14. María, ¿encontraste el texto? Por favor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Juan comienza hablando de Jesús como Dios. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Cristo. Ahí empieza a hablar de Cristo, no hablando de su nacimiento directamente, sino de quién es Él. Y en el versículo 14 dice que Él vino, y ahí hay una palabra, habitó, ¿correcto? Gálatas dice que Dios envió a su Hijo. Juan dice que Él vino a habitar. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra, habitar? Éxodo 25. Hazme un santuario porque yo quiero habitar. Viene Jesús, ¿para qué? Para habitar. Esa palabra, habitar, si nosotros lo llevamos al idioma original, que es el griego, es la palabra eskenosen. Y la palabra eskenosen significa tabernacular. Es una palabra extraña. Tabernacular significa acampar. ¿Correcto? Entonces, allí sería mejor traducido el texto. Entonces vino Jesús y tabernaculó. Él habitó. Él levantó su cabaña. ¿Dónde? ¿Y dónde eran levantadas las cabañas? ¿Dentro o fuera del santuario?
fuera del santuario. Entonces, cuando Jesús vino, ¿a dónde vino a habitar? Al campamento. ¿Comprenden? Gálatas dice que llegado el tiempo Jesús vino. Juan dice que él vino y habitó. ¿Dónde estaban levantadas las carpas? Fuera del santuario. Quiere decir que Jesús vino, ¿a dónde? Haciendo el simbolismo del santuario, al campamento, fuera del santuario. La palabra que usa eskenosén, allí el Evangelio de Juan, es un neologismo, es decir, es una palabra nueva, que él la crea incluso para decir que Jesús vino y habitó fuera del santuario. Tabernaculó. Él levantó su cabaña, él levantó una carpa y habitó con las personas. Es la palabra habitó, vino y vivió. ¿Dónde estaba entonces? En el campamento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, fíjense otra cosa. ¿Qué sucede? ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo en el campamento? 30 años. Es decir, cuando Jesús vino afuera del campamento y allá estuvo 30 años. ¿Y cómo sabemos que estuvo 30 años? Para esto tenemos que ir a la Biblia y tener un sustento, ¿verdad? Porque a los 30 años Jesús entra al santuario. ¿Pero a dónde entra? Al atrio. ¿Correcto? ¿Recuerdan que antes de entrar al lugar santo, el lugar santísimo, qué cosa estaba? El atrio, donde nosotros estamos aquí, ¿verdad? Este escenario tiene la figura. En el atrio, ¿cuántos muebles habían? 2. ¿Cuáles eran? El altar del holocausto, o el altar de ofrendas, y la fuente de agua. Los 2 eran de bronce. Entonces, 30 años Jesús se preparó para entrar. Y cuando entra al santuario, él demora 30 años. ¿Y a dónde va? Lo primero que Jesús hace al entrar al santuario es venir a la fuente de agua. ¿Cómo es que sabemos que esto representa el bautismo de Jesús? Recordemos entonces una vez más el santuario. ¿Para qué servía esa fuente de agua? Para que los sacerdotes puedan lavar las manos y los pies. ¿Esta agua era símbolo de qué? De purificación. Ahora, ¿Jesús necesitaba purificarse? No, solo cumplir el simbolismo. Él fue para el bautismo. Vamos a la Biblia, ¿está bien? Cuando Jesús fue bautizado, dicen los evangelios que el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. ¿No? ¿Estamos allí? Ahora, vamos a ver qué cosa dice Hechos 10:47. Miren, Hechos capítulo 10, versículo 47. Impresionante este texto. Hechos 10:47. Angie, por favor. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Interesante. Entonces, ¿mediante qué cosa ellos recibían el Espíritu Santo? Mediante el bautismo. Y el versículo 48 dice, y mandó a bautizarlos. Vamos al otro texto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Entonces, el bautismo era representación de purificación y de limpieza. Primera de Corintios capítulo 5. O capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Sebastián, ¿tienes el texto? Por favor. Eso erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Muy bien. Ahí hay palabras interesantes. ¿Habéis sido, primero, qué cosa dice? ¿Qué cosa habéis sido? Lavados. Lavados. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? En el bautismo. Ahora, fíjense, si Jesús entró al santuario, Él vino aquí para cumplir el simbolismo. Porque hoy, a través del bautismo, es nuestra confesión pública delante de todas las personas para decir que hemos aceptado el sacrificio de Jesús y somos lavados por su sangre para una nueva vida. Por eso dice 2 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo es nueva criatura. Necesita ser lavada. Jesús aquí cumplió, ¿qué cosa cumplió? Su entrada al atrio. Después de estar 30 años allí en el campamento,
ingresa al atrio y va primero a la fuente de agua. Y a través del bautismo, Él cumple este simbolismo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo duró para que Jesús pase de la fuente de agua hasta el altar de sacrificio? Antes, estoy olvidando de algo muy importante. Abran su Biblia en Lucas 3:23. Lucas capítulo 3, versículo 23. ¿Está bien? Angie, tienes el texto allí. ¿Qué dice? Cuando Jesús empezó su ministerio, tenía unos 30 años. Gracias. Como se creía, era hijo de José, que fue hijo de Eli. ¿Cuántos años tenía Jesús, Angie? 30, Muy 30 bien. años. Entonces ahí encontramos que Jesús a los 30 años ingresó ¿a dónde? Al atrio del santuario. Otra cosa, ¿por qué 30 años? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que los sacerdotes tenían una edad para iniciar el ministerio. ¿Saben qué edad? 30. No podían iniciar antes. Y Jesús entra en la edad para iniciar su ministerio. 30 años. Primero lo hace en la fuente de agua. Y de aquí hasta el altar del holocausto, Jesús demora otro tiempo. ¿Cuántos años? 3 años y medio. Eso lo vamos a ver de aquí a poco. Antes, luego de la fuente de agua, ¿Jesús a dónde se dirige? Al altar. Vamos a Hebreos. Hebreos habla de Jesús como sacerdote, sacrificio, sumo sacerdote, habla sobre el ministerio sacerdotal de Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10 hasta el versículo 12. Hebreos 10, 10 al 12. Esther. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Y el 12? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo Jesús cumple su llegada al altar? Haciéndose Él mismo el sacrificio. Y en el versículo 10 que leyó ahí Esther dice que somos santificados mediante la ofrenda. Solo que era necesario todos los días hacer en el santuario terrenal. Sin embargo, con el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y para siempre. No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil en esta 15ª temporada hablando sobre el santuario, el camino de Dios, hablando sobre el santuario. Yo aquí en mis manos tengo un DVD maravilloso que fue grabado en Israel. Sí, viajamos hasta Tierra Santa para poder grabar este material. Aquí hay imágenes preciosísimas y te ayudarán a comprender mejor el tema del santuario. Tú puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 98 100 14 60. Solicítalo ahora mismo. Gracias allí por acompañarnos. Hoy estamos hablando acerca del ministerio de Jesús y su entrada hasta el atrio. Primero vino y nació ¿dónde? En el campamento. A los 30 años ingresó al atrio. ¿Cuál fue el primer mueble que él usó? El lavatorio, la fuente de agua. Y después Jesús él mismo se hizo ofrenda y murió sobre este altar. Claro, el altar ahora estaba representado por una cruz allá en el Monte Calvario. Ahora, el tiempo que Jesús demora desde el recipiente de agua o desde la fuente de agua hasta el altar son 3 años y medio. Entonces nosotros ya descubrimos la edad de Jesús, la edad que entró, ¿verdad? Lucas 3:23. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos que Jesús demoró 3 años y medio?
porque aquí hay una clave que todos nosotros debe interesarnos mucho. Es verdad que hay cosas secretas que solo a Dios le competen, pero en cuanto a la salvación hay muchas cosas reveladas que nos compete a nosotros descubrirlas. El libro de Amós capítulo 3 versículo 7 dice que Dios no hará absolutamente nada sin primero hablar o descubrir con sus siervos, los profetas. Entonces, a través de la profecía, nosotros vamos a encontrar los detalles del ministerio de Jesús. Detalles. Y nosotros tenemos una voz profética en el Antiguo Testamento que es extraordinaria para poder hablar sobre el ministerio de Jesús. Lamentablemente hay muchos que tienen miedo a este libro, sin embargo no saben cómo se ve a Jesús como aquel que pelea, como aquel que vence, como aquel que defiende, y sobre todo se ve con detalle el ministerio de Cristo. Me estoy refiriendo al libro de Daniel. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 nos da detalles sobre el ministerio de Jesús. Ahí vamos a descubrir por qué Jesús demoró 3 años y medio desde la fuente de agua hasta el altar de sacrificio. Daniel 9, vamos a leer a partir del versículo 25. Yo voy a recomendar a ustedes y a todos nuestros amigos que están viendo este programa que puedan buscar la temporada de Daniel, porque ustedes saben que aquí en Biblia Fácil ya hablamos sobre Daniel, sobre Apocalipsis, sobre los evangelios y las enseñanzas de Jesús. Hoy estamos hablando sobre el santuario, pero revisen el libro de Daniel. Hay cosas que allí explico y aquí no me va a dar mucho tiempo para poder profundizar en detalles, pero te invito para que puedas ir allá y a profundizar también allí tu estudio. Ahora, fíjense, Daniel capítulo 9, versículo 25. Daniel 9, 25 hasta el 27. ¿Alguien tiene el texto y quiere leer? Esther, por favor. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Una pausa allí. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. Jesús. Muy bien. Entonces, ahí está hablando sobre Jesús. Jesús. Ahora continúa leyendo, Esther. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Yo no voy a hablar aquí cada detalle. Cuando habla de desolador, de destrucción y la destrucción del santuario, está hablando lo que el emperador Tito hizo en el año 70 cuando destruyó el santuario de Jerusalén. Pero vamos al punto, ministerio de Cristo. En el capítulo 8, Dios le muestra a Daniel una profecía que le deja intranquilo. Le hace perder el sueño, no quiere comer, le deja enfermo. 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y él empieza a contar 2300 tardes y mañanas. Él estaba pensando en su santuario, que por supuesto estaba destruido por Nabucodonosor. Dice, se va a reconstruir, se va a purificar. Dios no estaba hablando de eso. Entonces, ¿cómo él estaba tan intranquilo? Viene el ángel Gabriel y le dice, tranquilo, yo te voy a mostrar esta profecía para que lo puedas digerir mejor, porque esto es para muchos días, le dice Gabriel. Yo te voy a mostrar lo que a ti te interesa. ¿Está bien? De las 2300 tardes y mañanas, hay un asunto que te va a interesar. Esa profecía está dividida en 2 partes. De las 2 partes, yo te voy a explicar la primera con detalles. Y la primera parte es, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Está hablando solamente para el pueblo judío, ¿correcto? Solo para tu pueblo. Ahora, ¿cómo conocer toda esta profecía? Entonces ahí le da la clave. ¿La clave cuál es? Le da la fecha de inicio.
Si tú sabes la fecha de inicio, puedes sumar todos los años y llegas hasta el final. ¿Correcto? La clave está en el inicio. Y ahí el inicio dice, desde la salida de la orden. Entonces, el inicio de toda esta profecía comenzaría con un decreto. ¿Cuál sería ese decreto? La reconstrucción de los muros de Jerusalén, porque los muros y el templo fue totalmente destruido. Nabucodonosor hizo 3 invasiones y en el año 586 destruyó por completo allí el templo. Ahora, ¿qué sucedió? Como todo estaba destruido, el rey Artajerjes da orden para reconstruir ese muro. Eso lo encontramos en el libro de Esdras capítulo 7, solo que hay 3 decretos, ¿correcto? Ahora, el tercer decreto de Artajerjes es el que se cumple o el que se lleva a ejecución. Esto está en Esdras capítulo 7, 12 al 26. ¿Por qué? Porque allí Artajerjes hace provisión o previsión para la restauración completa y a partir del año 457 Jerusalén vuelve a tener autoridad civil, judicial y religiosa. Es decir, los otros decretos dados por Ciro y Darío no se llevaron a ejecución. El decreto que se cumplió fue el de Artajerjes, que se dio en el año 457. Entonces, tenemos la fecha de inicio. Si nosotros empezamos a sumar ahora, en profecía debemos recordar un detalle, que según Números 14:34 y Ezequiel 4:6, un día en profecía equivale a un año. Cuando habla de 2300 tardes y mañanas, una tarde y mañana, según Génesis capítulo 1, equivale a un día. ¿Recuerdan la creación? Fue la tarde y la mañana de un día. Entonces, si una tarde y una mañana equivale a un día, 2300 tardes y mañanas equivale a 2300 días. Pero en profecía un día equivale ¿a cuánto? A un año. Estamos hablando de 2300 años, de los cuales divide Gabriel en 2 partes. Y la primera parte le explica, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. ¿Para qué pueblo? Pueblo judío. ¿Cuándo comienza en el decreto? 457. ¿Cuándo termina? 34. ¿Cómo lo sabemos? Muy bien, por la sucesión de eventos que coloca Daniel. ¿Qué cosa sucede? Vamos a analizar allí por partes esto. Primero dice, habrá 7 semanas, luego 62 y luego 1. Miren cómo lo divide, ¿no? Y esto puede ser confuso para algunos. Dice, sabe pues y entiende que a la salida para restaurar a Jerusalén, primero dice habrá 7 semanas. Luego dice habrá 62 semanas y luego pone 1 semana. Si nosotros sumamos 62 más 7, 69 más 1, están las 70 semanas. Ahora vamos a multiplicar. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. 7 por 7, 49. Entonces equivale a 49 años, 7 semanas. 62 semanas, si lo multiplicamos por 7, da 434. Haciendo la conversión día por año profético, son 434 años. Y 1 semana equivale a 700 años. Si sumamos todo eso, nos da entonces que 70 semanas equivale a 490 años. Más fácil es sumar 70 semanas por 7, da 490. Si nosotros multiplicamos día por año, da 490 años. Ahora, aquí viene lo interesante. Allí dice que estas 490 años o 70 semanas son para el pueblo judío. Muy bien. ¿Qué cosa sucede? Dice que hasta el Mesías príncipe, miren, cuando habla del Mesías príncipe está hablando del momento que Jesús entró al atrio del santuario, dice que habrán 62 semanas. ¿Por qué lo dividen todos estos periodos? Estas primeras 7 semanas, que se cumplen en el año 408, significa que se terminó de reconstruir los muros. A partir del 408 se cuenta 62 semanas o 434 años y llegamos exactamente al año 27. ¿Qué sucede en el año 27? Jesús se bautiza. Y a partir del año 27 contamos la última semana. ¿Cuánto es una semana? 7 días. 27 más 7, ¿cuánto da? 34, ¿verdad? 27 más 7, 34. ¿Y qué cosa dice? A la mitad de semana se hará cesar el sacrificio. Quiere decir que en esta última semana, si nosotros colocamos cuál es la mitad, sería el año 31, ¿correcto? ¿Y qué sucede en el año 31? Jesús muere. Por eso es que con la muerte de Jesús se cesan todos los sacrificios. Recuerdan que el sacerdote estaba por sacrificar un cordero y el velo se rasgó.
cuando Jesús estaba muriendo. Ese texto ya leímos en Mateo capítulo 27. Ahora, cesan los sacrificios porque todo el simbolismo del santuario encontró su realidad. Ahora, ¿por qué es importante esta semana? Antes, hago un paréntesis. ¿Por qué sabemos entonces que demoró 3 años y medio desde la fuente hasta acá? Porque aquí habla que en esa última semana, la mitad de semana, Jesús moriría. Y esa última semana que habla, que es una semana profética de 7 años, la mitad de semana sería el año 31. Ahora, presten atención acá. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 24, para ver cómo se cumple perfectamente esto. Mateo capítulo 15, versículo 24. Presten atención. Jesús le respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Presten atención acá. Esa última semana era la última oportunidad que los judíos tenían para un arrepentimiento sincero. Cuando dice que confirmará el pacto a muchos, era el último llamado. Por eso Jesús dice: yo primero he sido enviado ¿para qué? Para salvar a esas ovejas perdidas de esta casa. El ministerio de Jesús, si ustedes se dan cuenta, se desenvuelve en ese territorio porque era la última oportunidad para ellos. Sin embargo, Juan 1:12 dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, otra cosa interesante. Según Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9, el pueblo de Israel fue elegido no por ser el mejor, sino por ser el más débil, el imperfecto, mas Dios lo llamó y le entregó una misión. ¿Cuál era la misión? La misión que Dios entregó a Abraham. Y Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir, a través del pueblo de Israel, a través de su historia, Dios quería que todas las demás naciones comprendan quién es Dios. Dios no lo levantó a Israel solamente para que ellos tengan salvación. Dios lo levantó para hacer luz para las otras naciones, para que a través de su historia, a través de los milagros que Dios haga con ese pueblo, todos comprendan que hay un Dios interesado. Algunos dicen: no, Dios solamente tenía preferencia por Israel y a los demás nos salvaba. ¿Y cómo salvó a Nínive? ¿Y cómo salvó a otros pueblos que no eran israelitas, que no eran judíos? Dios eligió un pueblo porque tenía una misión especial. Sin embargo, ese pueblo fue tras la idolatría y rechazó constantemente a Jesús. Y nosotros encontramos en Hechos capítulo 7 que ellos cumplieron ese periodo cuando mataron al primer mártir cristiano, que fue Esteban. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 34. Y dice que después de su sacrificio él haría el pacto a muchos. Claro, ¿por qué? Porque después de la muerte de Jesús, para comenzar, Jesús murió por todos, pero hasta ese momento la oportunidad y el llamado era para que Israel vuelva a cumplir su misión. Sin embargo, la muerte de Jesús fue para todos, pero en el año 34, cuando fue apedreado Esteban y fue muerto él, ahora el privilegio especial ya no lo tienen solo los israelitas, sino todos los que aceptan por la fe entran bajo la promesa de Abraham. Es decir, todos ahora somos llamados por la fe a formar parte de esa descendencia y para que en nosotros también sean cumplidas esas promesas. Por eso es que todos somos llamados para cumplir una misión. La misión de ser luz para los demás. Ahora, fíjense otro detalle. Cuando dice que en la mitad de semana hará cesar el sacrificio, allí nosotros encontramos hoy, bajo la profecía, que la muerte de Jesús tenía definido el año, el mes, el día y la hora. ¿En qué año Jesús murió? 31. ¿En qué mes Jesús murió? En el mes de la Pascua. ¿Cuándo se celebraba? Abril, o Aviv, o Nisan, como era en el calendario judío. La pregunta es: ¿en qué día Jesús murió? Un viernes. ¿Recuerdan ustedes que un jueves 14 dice que los discípulos fueron a preparar la Pascua? ¿Qué cosa sucedía el jueves 14? ¿Recuerdan que mataban el Cordero Pascual? Y ese día Jesús fue para comer la Pascua. Solo que Jesús murió el día siguiente. ¿Qué día? 15. Entonces, el día que Jesús murió fue un día 15 de Aviv o Nisan, que traducido para nuestro calendario sería un 27 de abril. ¿Saben a qué hora murió Jesús? Vamos a abrir la Biblia. Marcos capítulo 15, versículo 25. Miren, esto es interesante. Marcos, capítulo 15, versículo 25.
Marcos 15, 25. Jorge, ¿puedes leer, por favor? Era la hora tercera cuando lo crucificaron. ¿Saben cuál era la hora tercera para los judíos? 9 de la mañana. Era la hora del sacrificio. ¿Y saben qué hora era el segundo sacrificio? 3 de la tarde. Vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 26, versículo 33. Lee, Angie, por favor, ahí tienes el texto. Versículo 33, 15:33. Cuando llegó la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Muy bien, las 3 de la presten tarde. atención aquí. Jesús fue crucificado, ¿qué horas? La hora que moría el primer cordero. ¿Qué horas era? 9 de la mañana. A la hora sexta, que era 12 del día, hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. ¿Y qué sucedía a las 3 de la tarde? Moría el segundo cordero. Y dice que a esa hora Jesús exclamó a gran voz: Padre, en tus manos comiendo mi espíritu. Jesús murió cumpliendo la profecía exactamente el año, el mes, el día y la hora. Por eso es que cuando el sumo sacerdote estaba a punto de sacrificar, a punto de hacer el sacrificio, dice que el velo del templo se rasgó. Eso está en el mismo Marcos, capítulo 15, versículo 38. Es decir, a partir de allí no era necesario más sacrificios. Porque cuando Jesús entró del campamento al santuario, vino para que este símbolo encuentre su realidad. ¿En quién? En Jesús. Y a partir de allí no era necesario más sacrificios. El sacrificio de Jesús es todo y es la gracia extendida para todo ser humano. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor inmedible, incomparable, inexplicable. Él no te ama como los otros te aman. Nuestro amor es egoísta. El amor de Dios va más allá de tus defectos, de tu carácter, de tu triste y miserable vida. Dios no te ama por hacer cosas buenas, o si eres malo, Dios te ama menos, no. Nada de lo que hagas en esta vida hará que Dios te ame menos. No importa en qué pozo has caído, cuán lejos has ido, Dios te ama. Tanto así que Él tiene un cronograma para salvar. Y dentro de ese cronograma está tu nombre. Escúchame, José, Rogerio, Mario, Carlos, María, Elena. Escúchame, dentro de ese itinerario está tu nombre. Y el Espíritu Santo y todo el cielo trabaja para que tú puedas aceptar ese plan. Porque Jesús no vino a morir solo por los judíos. Jesús vino a morir por toda la humanidad. Y allí en las manos de Jesús, bajo esas huellas que dejaron los clavos, también estaba tu nombre. Y si un día tú te pierdes o yo me pierdo, es por el constante rechazo que tenemos a su gracia. Por eso yo pregunto, ¿de qué sirven las manos de Jesús abiertas cuando tu corazón está cerrado? No sirve. ¿De qué sirve todo el sacrificio de Jesús en la cruz si hoy tú no te acercas al santuario para que Jesús aplique esa sangre en tu favor? Mira al Calvario, pero corre al santuario. Es verdad que Jesús hizo su obra y la mayoría solamente predica lo que Jesús hizo y no lo que Jesús hace. Jesús no solamente murió, hoy sigue intercediendo por ti. Hoy quiere aplicar ese sacrificio en tu favor. Por favor, no lo rechaces. Acéptalo. Él dio todo. ¿Qué darás tú por Él? Escucha esta linda música que Pablo va a interpretar. Y mientras Él canta, entrega tu vida por completo a Jesús. Agradece por su plan maravilloso. Dale gracias
porque dentro de ese plan también está escrito tu nombre. Piensa en eso. Mi deseo es serte fiel y adorarte, oh Señor, no tan solo en palabras, sino con el corazón. Cumpliré tu voluntad, tus caminos seguiré y a otros mostraré tu amor, tu amor. Solamente a ti honraré, mi Señor. Solamente a ti cantaré con loor. Que haya poder en esta oración para cambiar mi corazón. Tú eres mi Dios, Padre de amor, agradecido estoy, Señor. Solamente a ti honraré, mi Señor. Solamente a ti cantaré con loor. Que haya poder en esta oración para cambiar mi corazón. Tú eres mi Dios, Padre de amor, agradecido estoy, Señor. Romanos 6:23 dice que todos nosotros pecamos y la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna. Romanos 3:23 dice, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo estamos condenados a morir. Mas ahora, la muerte eterna es una elección, porque vino Cristo para darnos vida, cumplió nuestra condena, pagó el precio de nuestro rescate. Tú no necesitas seguir esclavo de Satanás, no necesitas seguir esclavo del vicio, de la droga, de aquello que está acabando con tu vida, porque hay un Dios libertador. Tú no puedes continuar en esa vida de oscuridad despreciando una luz que Dios te da.
Momento de entregarse a Jesús. Momento de rendirse a Jesús. De hacer de Jesús la mayor realidad de nuestra vida. Te pregunto, ¿aceptas a Jesús? Levanta tu mano donde estás. No te estoy viendo. Dios está viendo. Y si tú aceptas, yo quiero orar por ti. Yo pregunto aquí, ¿todos nosotros queremos hacer de Jesús nuestro Salvador? Levante su mano si lo quiere. Vamos a orar. Querido Dios, toma nuestra mano. Nuestra mano está pidiendo auxilio divino. Nuestro corazón está abierto para recibir a Jesús como nuestro Salvador. Seca nuestras lágrimas, cura nuestras heridas, prepáranos para una eternidad contigo. Te aceptamos como el Rey de nuestra vida. Queremos vivir para ti. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén. Gracias por acompañarme en este capítulo maravilloso sobre el misterio de Cristo. Te espero la próxima semana, como siempre, con Biblia en mano, aquí en la TV Nuevo Tiempo.